Como que presente primero. Sí, lo que mencionaba, en algunas zonas en las cuales es muy difícil tener el sistema de alcantarillado como tal, debido a que las casas se encuentran muy dispersas, pero eso se hizo con ese objetivo de para casas, residencias individuales. Sin embargo, comenzaron entonces a hacerse más grandes, más, de un tamaño mayor, y hacer también modificaciones en el sistema de, de descarga de las aguas que salen del sistema al, a lo que era el pozo ciego o a la zanja de infiltración, y comenzaron a construirse eh, filtros biológicos enterrados, filtros biológicos superficiales, o sea, y había unas combinaciones en esto. Más mi trabajo de graduación en el 87, cuando fue que me gradué de licenciado en Ingeniería Civil, fue sobre la evaluación de un sistema de tratamiento que consistía en un tanque INHOF seguido de un filtro biológico. Entonces, evaluar este sistema, esto prácticamente era un sistema de digestión y de decantación, que es el tanque INHOF, seguido, que es un sistema prácticamente trabaja la parte aerobia, porque la parte que decanta queda en la parte superior, y la parte del lodo es la que se va hacia abajo, y esa es la que tiene una digestión, y es la que forma los olores. Entonces la parte clara, que es la que está suspendida en la parte superior, igual como un sistema de, de tanque primario. Luego el agua clarificada iba hacia el filtro biológico, y este filtro biológico en ese momento, en los años 84, 85, 86, ya yo estaba en el 87, eran como, estaba proliferando a nivel de urbanizaciones o de barriadas, ¿no? Con un asunto, con el objeto de poder tratar estas aguas. Es decir, que eso existió, pero ahora todavía en algunos casos se está todavía utilizando, y ya hay modificaciones de estos sistemas de tanques sépticos. Le colocan aireación, lo hacen más compacto. Déjame ver si, no sé si, este es un módulo, una réplica de algún sistema que se están vendiendo ahora de tanques sépticos, que lo hacen así mismo de plástico, y que lo llevan en partes, así lo caben en un pick-up, y luego entonces ya llegas al sitio, lo anclas y todo, y luego lo, tiene la parte superior. Claro, no es este tamañito, este es el modelo a escala del real, pero dentro ya están colocando otros aditamentos, y se construyen todavía esos sistemas de tratamiento primario de esa agua. Vamos a seguir. Y esta es una vista aérea de nuestro tanque. Este es el tanque de la Universidad Tecnológica. Este es el tanque de séptico, y seguido de un filtro biológico. Entonces, este filtro biológico, a falta de mantenimiento, entonces ha tenido una gran cantidad de vegetación. Antes de salir de la pandemia, estuvimos haciendo estudios aquí con mis estudiantes, haciendo el análisis a las aguas, viéndole la eficiencia de los sistemas de tratamiento de los tanques sépticos, viendo el tratamiento del filtro biológico. Esto se estaba diseñando, o se había diseñado un filtro para tener una batería igual a una segunda de aquí del tanque séptico. Sin embargo, se le tuvo por muchos años sin mantenimiento, y que, bueno, el asunto era que íbamos a tener
por aquí cerca, los que conocen, este es el área que baja del edificio de posgrado hacia las líneas de transmisión. Entonces tenemos este sistema y que por aquí pasa parte del nacimiento del río Curundú y que esto se esperaba que iba a haber una línea colectora del Curundú, pero no se ha construido, no se ha instalado, así que a la falta de la línea y lo que se quería era que, bueno, lo que se esperaba que la universidad se iba a conectar a esa línea colectora que no ha pasado todavía por aquí y que mientras tanto seguimos con nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales y antes de la pandemia, le estaba mencionando, al inicio del año se había removido todo esto, se había, como había poca personal, y comenzó el problema, ya estábamos en verano, entonces se está dándole, arreglando esto, y que incluso se está haciendo un módulo alterno aquí para construir un humedal para poder darle un tercer tratamiento a las aguas. Y que esto sirva también, y esto es parte de mi laboratorio cuando estábamos allá en clases presenciales. Mis estudiantes de la carrera de licenciatura en Ingeniería Ambiental hacían muestreo, veían, analizaban las aguas, medían caudales, teníamos todo un laboratorio allí. Entonces, estas son técnicas, esta es una técnica aquí de decantación digestión, ¿sí? En la cual se permite en el mismo sistema que exista una remoción de los sólidos por decantación y debajo de eso entonces va a haber una capa de lodo que entonces se va a permitir la digestión anaeróbica de esto. Así que estos tanques sépticos, aquí va a haber una digestión anaeróbica, los líquidos o el sobrenadante de esto que ya que removido las partículas, entonces salen y se le dan un tratamiento de estas aguas. Entre las técnicas de decantación y digestión empleadas podemos destacar los tanques sépticos y el tanque INJO. En Panamá, esto es dato de 2017, tenemos allí en Boca del Toro de tanque INJO, tanque séptico, dice que ninguno, sin embargo yo creo que hay muchos más, ya sean más distribuidos en algunas residencias. Ha habido proyectos también de eliminación de letrinas. Vamos a ver si tenemos aquí las letrinas, no están. De eliminación de letrinas, recuérdense el proyecto, el doctor Diago era director del proyecto en CONAO, bueno, era el director del proyecto. ¿Ah? CONADES. ¿Dónde? CONADES, sí, exacto, en CONADES, era el director del proyecto en CONADES sobre Ciencero en la parte de la letrina y esa eliminación de letrina para construir entonces un baño y que llevaba un pequeñito allí sistema de tratamiento de tanque séptico, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vemos que ciudad tenemos bastante, es un inventario que probablemente se deba actualizar o está actualizado. Se ha hecho esos inventarios que el minero Max mencionó que se han hecho inventarios para poder conectar todos esos tanques sépticos que se tenían a las colectoras. El sistema de alcantarillado de las aguas residuales. Así que existen. Aquí también hay urbanizaciones que todavía tienen esos sistemas y que hay que hacer entonces esa conexión de eso. Y hay lugares que tienen los tanques sépticos y no están funcionando, producto de que se ha llenado de sedimento, de falta de mantenimiento, y que al falta de mantenimiento entonces se tapan los sistemas. Nosotros una vez estuvimos en el área de Santa Marta, tanque séptico colapsado totalmente, y en las noticias ustedes pueden observar problemas con eso, porque claro, la capacidad no es para esa cantidad de personas, y además de eso, la cantidad de basura que llega allí. Yo me he quedado sorprendido allí que vi
habían hasta hierros y manubrios de máquinas de cortar grama dentro del sistema de alcantarillado, y así probablemente sean algunas de las fotos, pero hay bastante que tapa. Entonces hay sistemas que no funcionan probablemente de alcantarillado por la cantidad de basura que llevan. Hay otros que tienen una sobrecarga porque se han conectado edificios y que esa cantidad de edificios no existía en ese punto y han sobrecargado las líneas. Ustedes ven esas aguas residuales saliendo por el alcantarillado en la parte superior. Entonces tenemos esos tanques. Aquí tenemos la vista del tanque séptico allá en la universidad. En este caso ya le habían dado algún grado de mantenimiento porque parte de esta tierra había caído encima del mismo tanque y se habían cubierto estas cámaras, son las cámaras para poder hacer inspección al sistema. Entonces los sistemas de tanque séptico son estructuras de tratamiento de aguas residuales primarios, ¿no? Para remover sólidos principalmente. Sin embargo, podemos esperar que estos sistemas también puedan remover de alguna forma algo de demanda biológica de oxígeno, ¿no? Demanda bioquímica de oxígeno. Un problema de los tanques sépticos como tal es su nivel de oxígeno que es consumido y llega a tener niveles por debajo de 1 miligramo por litro, 0.5 miligramos por litro, a incluso hasta 0 miligramos por litro. Y que eso, al descargarlo directo al sistema de los ríos, entonces me va a contaminar definitivamente el agua, bajando los niveles de oxígeno a grados espantosos. Se utiliza para conjuntos habitacionales pequeños, de pequeñas cantidades de personas, escuelas, comercios, hospitales, servicios sanitarios de alguna industria ubicados en zonas urbanas o rurales que carecen del alcantarillado. Porque no hay alcantarillado, hay que darle un tratamiento a estas aguas. Y esas aguas entonces, luego después se utiliza el suelo como parte del tratamiento final de estas aguas. Bueno, aquí hay varias vistas de diferentes letrinas, como estamos hablando aquí del programa de letrinación, trampas de grasa. Aquí vemos el tanque séptico construido aquí de concreto, en la cual tiene los pases para poder servir. Son tanques de doble cámara. Aquí están los tanques de plástico, como les enseñé al inicio, a la figura. Entonces, eso tiene un tiempo de retención que va de entre 24 a 48 horas de pasar esto. Sin embargo, hay diseños menores de tiempo de retención de 6 horas. El líquido parcialmente tratado sale del tanque y se elimina a través de estos sistemas de campos de infiltración, que son unas líneas de tuberías perforadas y que permite que el agua entonces se va a la parte del subsuelo, y que se le brinda entonces un tratamiento adicional pues aquí sale microorganismos porque no hemos hecho desinfección en ningún punto, y que la parte ya tratamiento biológico ahí se evita. Entonces se hacen estos diseños, dependen de la capacidad de absorción que tengamos en el suelo, y que se hacen pruebas de cuál es la capacidad que tengan ese suelo para poder absorber eso. Creo que en el Ministerio de Salud hay una reglamentación que establece entonces unos tamaños de los tanques y una capacidad de absorción de cómo determinar esto, ¿no? La universidad hace esas pruebas, usted también está en capacidad de hacer esa prueba, que es muy sencilla. Es abrir un orificio al suelo de ciertas características, de ciertas profundidades. Bueno, claro, la profundidad va hacia la profundidad en la cual nosotros vamos a instalar nuestro sistema, y que se le añade agua 24 horas para saturarlo el día anterior, y luego se hace la prueba y se mide los descensos que tengamos nosotros
en el tiempo y se hace una gráfica y podemos determinar entonces en qué cantidad o cuál es la capacidad que tiene de absorción del suelo y se coloca entonces en algunos casos mínimos de 30 metros de tramo de tubería. Pero nosotros hemos hecho algunos trabajos de investigación utilizando datos de CONADES, de capacidad de infiltración de algunos suelos en el área de Los Santos y Herrera y nos encontramos que esa capacidad de absorción es muy baja. Tenemos una baja capacidad de absorción y que entonces lo que pasa es que si el sistema es utilizado por pocas personas, entonces el sistema tiene la capacidad de absorber esa agua. Si nosotros entonces saturamos el sistema, vamos a tener problemas y vamos a tener que ver cómo hacemos para que no tengamos este problema. Un sistema de tanque séptico tiene un diseño particular de 2 cámaras. En la primera cámara se queda la gran cantidad de sólidos y en la segunda cámara prácticamente una parte como para darle un pulimiento a las aguas en este sistema. Hay muchas construcciones o diseños que son prácticamente, como en este caso, este es un sistema o un diseño adecuado en la cual el agua entra por el lado más angosto y sale por el otro lado más angosto opuesto del sistema. Sin embargo, hay personas que hacen el diseño, lo que tienen aquí, y luego hacen un quiebre hacia acá, y lo que hace es que reduce la capacidad del segundo. ¿Por qué reduce la capacidad? Porque nosotros queremos es que sedimente, pero sedimente utilizando la longitud en la máxima longitud que tenga, lo que ya hemos visto nosotros en las operaciones de los desarenadores. Así que igual aquí funciona un tanque séptico, un tanque de sedimentación. En la primera cámara va a sedimentar una gran cantidad de material y en la segunda cámara va a sedimentar parte de lo que no pudieron ser colectados en la primera. Vamos a ver en esta imagen. Bueno, aquí tenemos prácticamente lo que yo estoy mencionando. Esto es ya tanques plásticos y aquí tenemos, ese es un tanque séptico. También hay un sistema de pozo ciego o filtro en que también hay de estas clases. Ya hay empresas que están dedicadas a hacer ese tipo de sistemas, que incluso también ya uno le va añadiendo las piedras allí y le da un tratamiento, el segundo tratamiento, y luego ya se va a este campo que tenemos aquí. Esto es prácticamente, esto es un tanque séptico probablemente para una pequeña zona de trabajo, quizás uno o dos trabajadores que están allí. En la entrada tiene una tubería o una T para permitir que el agua directamente se vaya hacia el fondo, es decir, que la velocidad horizontal realmente choca aquí, porque lo que menos queremos tener nosotros es una turbulencia dentro del sistema, porque nosotros tenemos o identificamos 3 zonas aquí en este tanque séptico. Una zona de flotación, que es esta superior, ¿sí? Ya una remoción por flotación, en la cual los aceites y las grasas y algunos materiales van a quedar flotando en la nata, y no queremos ni que la entrada perturbe, y a la salida también vamos a tener esto más abajo para poder que el agua de la zona de clarificación no salga por esto, ¿no? Aquí iríamos entonces al otro compartimiento. Tenemos una zona de digestión y compactación de lodo. En esta zona de digestión y compactación de los lodos, ya nosotros hemos visto en las clases anteriores que allí va a haber un acomodo de los lodos con el tiempo, producto de que eso se queda allí, se permite 1 o 2 años de almacenaje de esos lodos. Bueno, realmente se establece una capacidad de diseño de esos lodos de acuerdo
a la cantidad de lodos por persona por día que se genere, que se genere o que se tenga establecido allí, ¿no? Entonces tenemos esta zona de lodos, que es la parte de digestión, compactación por los microorganismos, es un sistema anaeróbico trabajando sobre esta parte, y en el medio de ellas dos tenemos una zona de clarificación. Esta zona de clarificación, que es la parte de estabilización de los líquidos, aquí va a haber transformaciones bioquímicas, va a haber una remoción, aunque un poco, como decimos, no tan alta como la esperamos, pero va a haber una remoción de una DBO de por lo menos un 30% de esta DBO y se espera que una remoción de un 60%, dependiendo del sistema, que nosotros tengamos de 60 a 80% de los sólidos, porque van a salir también sólidos, y si hay un problema aquí de una entrada de otro tipo de material o una falta de mantenimiento, nosotros vamos a tener también que lodos del sistema aquí de esto puedan evacuar y abandonar nuestro sistema. Así que el sistema de tanque séptico no es solamente un cuadrado o un rectángulo en el cual llega el agua y punto. No, realmente es un sistema de tratamiento que tiene tres etapas. Tiene una etapa de flotación, en la cual tenemos los aceites y la grasa. Tiene una etapa de digestión de lodos, ¿sí? Que tenemos en la zona anaeróbica de digestión de los lodos. Y tenemos una parte de estabilización o sedimentación, o la parte de clarificación de estos líquidos. Estos líquidos van a salir clarificados, no es que van a salir tratados completamente, porque todavía hay sólidos, como hablamos en el desarenador, que está muy liviano. Hay también material disuelto que no hemos podido removerlo tampoco con una simple sedimentación. Entonces eso va a pasar después a otra etapa, que sería el tratamiento en el filtro. Ventajas y desventajas. Bueno, ventaja simple, confiable y de bajo costo, ¿sí? Para un tratamiento de agua de una comunidad pequeña o de una casa. Pocos requisitos para mantenimiento. Es decir, que yo no tengo si tengo un sistema, hay quienes están inventando ahora de colocarle sistema de sopladores o aireadores. Ese es con el objeto de tratar aquel material disuelto que acabo de mencionar, que no es tratado dentro del sistema. Es más, en algunos también elementos he visto algunos diseños que están tratando de incorporar, que tiene una zona en la cual tiene un material rocoso, para como tratar las aguas por filtros biológicos. Así que ya esas son modificaciones al sistema. ¿Sabes? O también tienen ya tanques que no son realmente tanques sépticos, sino que son tanques más largos, en la cual tienen zonas aerobias, zonas anaerobias o anóxicas, zonas aerobias. ¿Para qué? Para tratar de remover, además de la parte de sólidos disueltos y nutrientes. O sea, de tratar de ya irse, ya no son unos tanques sépticos comunes como estoy explicando en la noche de hoy, sino que ya entran ya en un sistema compacto de tratamiento de aguas residuales. Los nutrientes de los residuos regresan al suelo, ¿sí? En la zona cercana donde tengamos los tanques sépticos, y esa es una parte que hay que tener mucho cuidado cuando la zanja de infiltración llega o tenemos una zona siempre verde en esa zona, aunque tengamos verano, tenemos áreas verdes. Tenemos que tener cuidado porque esa tubería lleva unas perforaciones, y eso entonces las raíces de que tiene cerca un ficus o una planta una palma de pipa. Entonces usted puede que esas raíces se introduzcan, porque van a comenzar a buscar la humedad, y allí entonces tapan las líneas de donde usted acaba
o donde usted tiene la parte de filtración. Y si usted tiene eso tapado, entonces va a haber un encharcamiento porque no toda usted diseñó para todo el sistema de recolección de las aguas y usted tiene ahí ahora mismo parte nada más del asunto. Un sistema diseñado y mantenido correctamente puede durar varios años, muchos años. Nosotros tenemos uno en el interior de mi familia y que tiene, yo creo que tiene más de 30 años, 20, 25 años tiene, y ahí está todavía funcionando adecuadamente. Solamente que hay partes que ha habido los problemas que yo les menciono, que había cerca un arbolito que estaba metiendo las raíces dentro de la, de la zanja de infiltración y que tuvo entonces que ser cortado y tumbado para poder claro, las personas de la familia que vivían allá veían esa zona verde todo el año y entonces quisieron aprovechar eso. Bueno, también tiene una zona al final que es el pozo ciego, ese sí está un poco, a veces se descuida y entonces está con problemas de crecimiento de algunas cosas que no son debidas. Limitaciones, las limitaciones de los sistemas sépticos incluyen lo que he mencionado, la permeabilidad natural del suelo. Es decir, nosotros tenemos un sistema de tubería y que si queremos utilizar el mismo suelo, probablemente no vamos a permear esas aguas, o sea que va a quedarse allí. Entonces lo que hacemos es que construimos una zanja, entonces le colocamos material filtrante para que sirva de o haga un medio filtrante a lo largo de todo, desde el tanque séptico hasta el final, o si no, construimos una línea de tubería cerrada que va entonces al lugar donde tengamos ese campo de absorción o ese pozo ciego o ese sitio donde vamos a permitir que percole el agua. Probablemente se hacen los pozos ciegos cuando uno tiene bastante espacio para construir esto. Se debe considerar normas referentes a la distancia del tanque séptico del abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque si usted tiene ese tanque séptico o el campo de infiltración del tanque séptico próximo a una estación de bombeo de agua, es decir, a un área de aprovechamiento, lo que puede hacer usted es que el cono de abatimiento, cuando usted arranque la bomba, va a hacer que las aguas del tanque, o sea, de las que salen del tanque, vayan directamente hacia esa zona que usted tiene para absorber agua. O sea que usted va a estar tomando agua del tanque séptico y que no va a tener el espacio suficiente para que se dé una degradación biológica allí. Por eso que hay distancias, se habla de 30 metros, debido a la permeabilidad también del suelo, que es muy baja, entonces demora años en llegar esa contaminación de un punto hacia el otro punto, que probablemente ya no esté la persona ahí. Entonces hay que verificar qué distancias podemos nosotros tener ese sistema de tanques y que también qué cantidad de agua nosotros vamos a tener y qué cantidad va a tener también de bombeo el agua. Típicamente entonces esa agua entrará en el nivel freático o en las aguas subterráneas y luego seguirá hacia las aguas subterráneas. Entonces uno recomienda es colocar un tanque séptico aguas arriba del sistema, para que no tengamos entonces ese problema. Los sistemas que no son operados correctamente pueden introducir nitrógeno, fósforo, materia orgánica, patógenos a las aguas subterráneas, que es lo que estoy conversando, que estas aguas, si nosotros tenemos una capacidad, por ejemplo, si tenemos una área muy permeable, entonces es problema porque va a viajar más rápido esas aguas. Entonces vamos a tener una capacidad de percolación adecuada. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, en las áreas de playa, que son áreas muy permeables. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se ubican estos sistemas porque el agua va a ir casi directo hacia el sistema. Ahora se verifica entonces cuál es la cantidad que vamos a tener y todo.
y cuál es el sistema de tratamiento que hemos estado utilizando. Y que entonces ese es parte de los cuidados que nosotros debemos tener en consideración. Como mencioné, que este es un tanque séptico, este es una parte de un filtro. ¿Qué principio nosotros debemos tener para el diseño? Nosotros vamos a diseñar un sistema de tanque séptico que ya de por sí sabemos que vamos a remover sólidos, no vamos a remover un 100% de materia orgánica, sólidos totales, pero muy pocos sólidos disueltos. No hay la operación para remover sólidos disueltos allí, y que nutrientes tampoco vamos a remover, pero vamos a tratar de ver que sólidos, aceites, grasas puedan ser removidas, o materiales que flotan y que salen del sistema de las casas. Entonces, consideramos un tiempo de retención de las aguas servidas para que en el tanque séptico exista esa separación. Así que tenemos un tiempo de retención, y si tenemos el caudal y el tiempo de retención, no vamos a tener ya el volumen. Conocemos el volumen entonces del sistema, conocido el tiempo de retención. Para considerar condiciones de estabilidad hidráulica para una eficiente sedimentación y flotación de los sólidos. Por eso que tenemos en la entrada esa T, ese elemento que nos sirve, bueno, una T que la parte superior va hacia la salida. En este caso no la tengo, tendría que tener por aquí en este lugar, o puedo destapar esto y ver y darle mantenimiento a las grasas que van a quedar flotando en la parte superior. Esta es la cámara de inspección para poder revisar y verificar estos compartimientos. Entonces, esa T me sirve a mí para inspeccionar en la parte superior cómo está la característica de mis aguas, cómo va llegando, si está el agua, y eso se sumerge, o esa tubería se sumerge, para poder que el agua que llega ahí, entonces parte va a ir hacia el fondo, parte va a flotar y va a quedar en la parte superior, que es la parte de las natas. Entonces, asegurar que el tanque sea lo bastante grande para esta acumulación, para esta parte de los lodos y la espuma. Porque esta parte es importante que nosotros vamos a tener. No es que vamos a eliminar esto, sino que sabemos y tenemos que darle capacidad para tener esta remoción de los sólidos y lo que flota allí. Y prevenir la obstrucción y asegurar una ventilación de los gases. Así que tenemos por algún sitio aquí, o quizás estas tapas no están herméticas, o alguna zona que permitan entonces que gases salgan de aquí, para que no se concentre una gran cantidad de gases. Realmente, dentro del sistema de la digestión anaeróbica, va a haber materia orgánica, bajos niveles de oxígeno, que va a tener, entonces los microorganismos necesitan oxígeno para respiración y para poder sobrevivir y respirar. Entonces, si no tenemos el oxígeno libre porque no nos llega o no lo tenemos allí, y es una digestión anaeróbica, que tenemos bacterias anaerobias, entonces estas bacterias son capaces de poder tomar el oxígeno, ya sea del nitrato, del fosfato, del CO2. Eso nosotros vemos que ese es el por qué, cuando hay microorganismos, porque en algunos proyectos entonces tenemos un sistema anóxico o sin oxígeno, pero es para obligar que las bacterias que están allí sean capaces de remover el nitrato o el fosfato, que son dos nutrientes existentes en las aguas residuales. Entonces, esa remoción del nitrato se da en ese ambiente sin oxígeno. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay bacterias dentro que son capaces entonces de respirar utilizando eso. Y que, bueno, en la próxima clase vamos a entrar a ese tema. Estas son las ecuaciones para el diseño. ¿Sí? Aquí tenemos el tiempo mínimo de retención, que para el diseño son de 6 horas.
pero nosotros podemos obtener o tenemos ecuaciones que tratan de determinar ese tiempo promedio de retención hidráulica en días como 1.5 menos 0.3 logaritmo de P por Q. O sea que este valor, cualquier valor que tenga, o sea, para este caso, esto va a ir restándola a la cantidad de días que nosotros teníamos aquí. O sea, si tenemos 1.5 días, eso sería como quien dice el valor máximo. Entonces, si nosotros ya hacemos este producto y esto nos da a nosotros 6 horas o menos de 6 horas, entonces utilizaríamos el valor de 6 horas. Entonces, 0.3 logaritmo de P, que es la población que servida, ¿sí?, multiplicado por el caudal o el aporte en litros por habitantes por día que entra entonces al tanque séptico. Nosotros tenemos aquí vista de un esquema, con el esquema de las tres zonas que nosotros hemos mencionado: la zona de lodos, la zona de sedimentación y la zona de espuma. Y tenemos un sobrebordo después de la zona de espuma, que hablamos de 30 centímetros mínimo que tenemos entonces entre la parte de la zona de espumas o material flotante de 30 centímetros aquí hacia la parte de la losa en un sistema de tanque séptico. Bien, seguimos aquí con nuestro diseño. Este es el diseño de un tanque séptico. El volumen para la sedimentación, que es esta parte que tenemos aquí. Bueno, ya tenemos el tiempo de retención. Y con el caudal de aporte podemos saber entonces cuál es el volumen que tendríamos nosotros. Aquí tenemos pues, P, que es la cantidad de personas, multiplicado por el aporte por persona, multiplicado por el tiempo de retención que acabamos de calcular. Bueno, este valor de 10 a la menos 3 es para transformar los litros a metros cúbicos. Si ya lo tenemos en metros cúbicos, no es necesario hacer esto, pero si tenemos la unidad de medida de persona, caudal en litros habitantes por día, y aquí tenemos el tiempo de retención, entonces tendríamos nosotros cuál es el volumen requerido para la parte de sedimentación, que sería esto, ¿sí? Entonces, ya tendríamos esa parte. ¿Cuál sería el volumen entonces de digestión de los lodos? La parte de volumen de digestión de lodos, que es esta otra parte, ¿no? Tendríamos entonces, aquí hay un factor que realmente está mencionando de que las personas entonces generan 70 metros cúbicos, 70 litros por año de lodos. Bueno, aquí las unidades de medida de 70, creo que lo tenía apuntado, sí, en la cual nosotros tenemos este factor de 70 por 10 a la menos 3, multiplicado por la población, por cada persona, por el número o el intervalo de años que nosotros vamos a hacer la limpieza. Si es cada año, bueno, este sería 1 y este sería el volumen de lodo que vamos a tener un año. Si serían 2, bueno, teníamos 2 años. Si tenemos 5 personas por 2, 10, multiplicado por este valor, nos da el volumen en metros cúbicos. Es un volumen pequeño de la cantidad que teníamos nosotros de lodos que se van a quedar en ese, que eso, inclusive este valor también es un factor que se tiene que investigar y que esto ya se tiene para otro sitio, pero ver qué cantidad de lodo se produce dentro de este sistema, qué cantidad de material se puede quedar allí. Entonces, tendríamos nosotros la profundidad máxima de espuma. Con esto tenemos el volumen de sedimentación, con esto tenemos el volumen de lodo. Vamos a ver entonces la parte de las espumas. En este caso sería el área superficial de tanque séptico en metros cuadrados. Sería la altura es 0.7 entre el área superficial vista en planta de esto, en la cual tenemos esta longitud por el ancho B y la altura H sería esto.
HS. Entonces, si tendríamos nosotros, si el volumen mínimo, el B mínimo, el ancho mínimo de un tanque séptico es de 60 centímetros y la relación de largo-ancho de 2. Eso es porque estamos estimando que esto se comporta de un flujo de pistón. Así que allí es donde una de las partes que en el diseño pueda estar muy adecuado, pero en la práctica, si lo construyen de otra forma, estamos hablando que la longitud al ancho es de 2, es decir, el largo es de 2 veces el ancho. Entonces tenemos esto, de 2 a 3 veces el ancho. Entonces, si esto es así, nosotros tendríamos que ver que el agua va a entrar por este lado y va a salir por este otro lado. He visto construcciones que han tenido la entrada por aquí y la salida por este lado de acá. Entonces lo que ocurre es que el agua entra aquí y se va hacia acá, generando zonas muertas en esta parte de aquí. O sea, al generar zonas muertas, tanto en esa parte como en estos otros sectores, lo que hace es que para nuestro diseño del volumen de sedimentación, nosotros utilizamos el tiempo de retención, el caudal y la persona. Entonces, sí, ¿qué significa? De que estamos utilizando un volumen de sedimentador menor al que nosotros queríamos o diseñamos. Entonces, al diseñar un volumen menor, significa que el tiempo de retención, si el volumen de retención es menor, el tiempo de retención entonces es más corto. O sea que no se va a dar brindar el tratamiento lo que nosotros esperamos o queremos de este sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente con el diseño, sino que también con la hora de construir. Bien, entonces la profundidad libre de lodo, que es esta, la profundidad que hay entre la zona de lodos y la descarga, porque acuérdense que esto va a entrar el agua por aquí. Esta es la T que se extiende a veces hasta acá arriba y acá se le coloca algún tapón sanitario para poder entonces hacerle la inspección o verificar de cómo está nuestro sistema. Entonces, esta profundidad es de 0.82 menos 0.26 veces el área y la profundidad libre, entonces 0.1 más h sub 0, que es este sería la altura de HL o h sub 0 más punto L, y entonces se toma la mayor de valor. Si cuando establecemos que la longitud ancho es igual de 2, ya podemos nosotros conocer cuánto sería el área del sedimentador, y con el área del sedimentador y el volumen del sedimentador podemos calcular esta altura del sedimentador. Aquí tenemos la altura del sedimentador, H sub S igual a VS entre A. Decidir profundidad, ancho, longitud, eso es lo que nosotros tenemos que ver de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos. Y que si el volumen del tanque es mayor de 5 metros cúbicos, entonces recomendamos construir un tanque, dividir el tanque, de tener un flujo paralelo y poder entonces dividir ese caudal entre dos o entre varios. Un tanque séptico, tenemos este es prácticamente una vista en planta, una vista en lateral. Aquí tenemos la entrada, aquí tenemos lo que hemos mencionado en vista en planta. Esto tenemos estos tanques, aquí tenemos el largo completo del tanque. Se recomienda a veces que esta zona de aquí sea 2/3 de la longitud total. Entonces, bueno, aquí esto no está toda la recomendación, pero tenemos que esto normalmente 570 por 2/3, tendríamos esta zona es más larga que
que la que tenemos nosotros en la siguiente. Estos puntos que están aquí son cámaras de inspección que normalmente se sellan o bloquean y no permite nada de inspección por el asunto de los olores o no querer que se salga algo por aquí. Los de la universidad sí están abiertos y uno puede abrir esto y ver cómo la capa que está en la parte superior del primer compartimiento, y el problema que a veces pasa hacia el segundo si no se le da el mantenimiento adecuado, pero aquí en esta primera se queda una gran cantidad de flotantes que, si en el sistema de alcantarillado sanitario hace un rato mencionaron que van toallas sanitarias, preservativos, carrizo de jugo, todo eso va por el sistema de alcantarillado. Las personas lo envían al sistema de alcantarillado. El de la universidad también pasa lo mismo. Hay inclusive hasta preservativos se ha visto dentro de esos tanques sépticos porque ellos flotan o se arrastran por las partículas que flotan y se quedan en la parte superior, a veces formando ciertas costras si no se dan el mantenimiento adecuado. Bueno, son construidos de fondos de concreto e impermeabilizados para que no entre agua hacia el sistema o no salgan agua cuando tengamos los niveles freáticos más bajos que tengamos aquí. Esto se impermeabiliza, se repellan, se construyen ahí de construcción monolítica o construcciones ya de bloqueo, de bloque de 6, con construcción ya con acero y todo, como la capacidad que nosotros necesitamos de los empujes. Tenemos un empuje, un diseño de estos muros en la parte de ingeniería civil, por ejemplo, de las barras que tengamos que colocarle para poder que la fuerza de empuje, que cuando esto está vacío, que es lo de inicio, y tengamos una lluvia, no vaya a ser que esa fuerza aquí haga colapsar nuestro sistema aquí de las paredes que están aquí alrededor. También cuando está lleno, entonces esto va a tener agua, tener que la capacidad de las fundaciones del piso también sea suficientemente resistente para poder que eso no se malogre, no se me vaya a deflectar esto y tengamos una falla dentro de este sistema también. Así que tenemos que tener estudios de suelo, capacidad de soporte no solamente para la infiltración, sino que también para poder ver qué es lo que vamos a nosotros construir aquí. Hay cuando tanques de estas clases, de tanques de plástico que yo les mencioné, también tienen que tener anclajes. Ellos se construyen unas planchas en el fondo y se colocan unos anclajes, y esos anclajes para poder que el sistema no flote, porque acuérdense que tenemos fuerza de empuje, no solamente en que van a tratar de deflectar el sistema, bueno, sino que también tenemos fuerza de empuje que van a querer levantar el tanque. Entonces, si tenemos esa fuerza de empuje que va a querer levantar este tanque cuando está vacío, entonces tenemos que tener, en el caso de los tanques plásticos, unos anclajes a la parte del fondo. Tenemos entrada, salida, tabiques divisorios, ventilación, sistema de ventilación para poder que estos gases vayan poco a poco perdiéndose, y también ya la capacidad de la losa esta de concreto en el fondo, en las paredes y en la parte superior que se coloca ese sistema. La zanja de infiltración, que es el elemento que sigue y que le da el tratamiento ya a la parte biológica allí. Entonces se hacen pruebas, se hace prueba de infiltración, y se trata entonces de determinar la capacidad o la velocidad, la tasa de infiltración, y con la cantidad de agua que puede filtrar esto por unidad de metro, por unidad de longitud. Entonces nosotros tenemos la cantidad de agua que va a llegar del tanque séptico hacia el sistema. Podemos nosotros determinar entonces qué longitud nosotros necesitamos de zanja de infiltración. La separación de esta zanja también es adecuado para poder que tengamos una área para poder
filtrar estas aguas. Aquí tenemos una vista de de una zanja de filtración en la cual, debido a la falta o la poca capacidad que tiene el mismo suelo para filtrar estas aguas, entonces, bueno, aquí tenemos del tanque séptico a esta cámara de inspección repartidora. El agua llega aquí y luego parte va a entrar para acá y parte va a salir para acá. Entonces, como tenemos este suelo con una capacidad de infiltración muy baja, entonces alrededor de ese tubo, un tubo perforado, se coloca entonces material de grava o material de arena que nos sirve a nosotros para poder filtrar esa agua. Así que el agua va a filtrarse sobre esta capa de material de roca, y que esa sería un agua que ha pasado el sistema del tanque séptico, y que entonces se le va a dar primero un tratamiento biológico producto de este material de roca y arena, y luego entonces ya se va a filtrar al suelo. La capacidad de infiltración es la prueba que yo le menciono, y que se mide entonces los tiempos, y con esa capacidad de infiltración nosotros podemos, supongamos que el último fue a 3 minutos, a 1 minuto, qué sé yo, entonces tendríamos cuál es la tasa de infiltración aquí en centímetros, en minutos por centímetro, y ya cuando tengamos entonces, tenemos la cantidad de agua, que sería el caudal, que va a estar en litros por segundo. Tenemos entonces la capacidad de infiltración, y con eso vamos a poder obtener qué longitud nosotros necesitamos. Si este es nuestro patio y nada más tenemos un recorrido aquí de 5 o 6 metros y necesitamos 12 metros, entonces necesitamos tantas cantidades, de acuerdo. Si necesitamos 12 y tenemos 6, bueno, dos zanjas de filtración, y que esta ya tiene su característica de bien. Como andamos de tiempo, son las 9. Vamos a avanzar hacia el tanque Inhofe. El tanque Inhofe era muy utilizado. Yo, cuando les mencioné que yo estaba haciendo mi tesis en un tanque Inhofe, tuvimos que comenzar a buscar información, y que en la chorrera había un tanque Inhofe seguido de un filtro biológico circular. Yo creo que era el único que había en Panamá, o uno de los únicos que estaba en ese momento, y que en realidad ya había dejado de funcionar, que estaba allí funcionando para una cantidad de personas. Estaba por el Nicolás Solano. No sé ahora cómo estará eso, si eso ya lo desmantelaron o se lo removieron, o qué fue lo que habrán hecho. Pero también había una serie de construcciones de tanque Inhofe en algunos lugares de aquí de la ciudad de Panamá. Pero lo difícil de la parte de la obra de ingeniería de esto es mantener estas cámaras de sedimentación prácticamente aquí en el esquema. Pareciese que estuvieran flotando. Sin embargo, hay una parte bien de ingeniería de soportar entonces estas planchas de concreto que van a lo largo de todo el sistema. Entonces, los tanques Inhofe desde 1905 se inventan como un sistema de mejora al tanque séptico, ¿sí? En el tanque séptico, que también no hablo nada de historia, pero es de historia pasada. O quizás el tanque séptico, habría que buscar un poquito más de información, se hace como una forma de simplificar el tanque Inhofe. Sin embargo, los tanques Inhofe son muy eficientes. Claro, eficientes no tanto para la remoción del asunto, pero trabajan en un sistema aerobio, y que pronto comenzaron a hacer los tanques Inhofe y los tapaban, cosa que no era adecuado, porque aquí teníamos las mismas zonas que había hace un rato de decantación, digestión. Tenemos la zona de
de sedimentación, tenemos aquí la parte de la flotabilidad o de la flotación. Aquí en esta zona se quedaban las partes de las grasas o aceite de grasa que había que remover, había que darle mantenimiento. Y acá abajo tendríamos los lodos, que también había que darle mantenimiento. Entonces, el problema a veces es que la falta de mantenimiento de estos sistemas hace que colapsen. O el tratar de resolver algún problema, por ejemplo, de que las personas se puedan caer adentro de esto, o de que algún animal también caiga o muera aquí en estos estanques superiores, porque esto tiene un ancho, imagínense, 5 metros de ancho, y tenían profundidades grandes que vamos a tratar de ver que son desventajas de estos sistemas, pero una ventaja es que separaban los sólidos, ¿sí?, del sistema aquí, porque el agua llega a este punto donde está la tubería esta o la conexión esta, y teníamos entonces aquí esta cámara de sedimentador, era la cámara que estaba en superior para sedimentar el agua. Luego venía entonces la parte de digestión de los lodos, que es esta parte o esta zona que tenemos nosotros aquí. Luego aquí también, aquí teníamos la acumulación de los lodos. Y estas tuberías están aquí por un sistema realmente hidráulico. Al abrir unas válvulas o la conexión de las válvulas al camión que se llevaba los lodos, entonces al abrir estas válvulas, el agua que está en esta zona empujaba entonces los lodos, y los lodos salían por esta tubería que llegaba aquí. Entonces, importante era tener esa tubería, saber que esta agua que llegaba aquí pasaba, los sólidos se me salían de aquí, pero igual este proceso de sedimentación, los sólidos disueltos seguían o salían, había poco remoción. Bueno, aquí están los sólidos disueltos o suspendidos, no tenían el tiempo suficiente para ser removidos. Aquí lo mayor de los sólidos eran los que tenían un peso superior. Aquí ya tendríamos una combinación de un desarenador con algún otro elemento. Entonces, esto tendríamos aquí el respiradero, y como eran estos respiraderos muy necesarios, pero venían a veces, construían un tanque INHOF y los tapaban y lo hacían anaeróbico. Entonces, el sistema no trabaja así, no es un sistema anaeróbico, es un sistema aerobio, y que su finalidad o objetivo era remover sólidos, prácticamente sólidos suspendidos, tenía 40-50%, y digerir los lodos en esta misma unidad. Así que los lodos que salían un lodo tratado, ¿sí?, y con una buena característica, y que también demoraban y que eran de una capacidad mucho mayor que comparado con los tanques INHOF. Pero entre ventajas y desventajas podemos mencionar las ventajas. Contribuyen con el sistema de tanque SEP, aquí era tanque INHOF, contribuye a la digestión del lodo mejor que un tanque séptico, produciendo un líquido residual de mejores características. No descargan lodo en el efluente, salvo en casos excepcionales. Es decir, que los lodos que salían de allí se van a un lecho de secados. Entonces no había ya la zanja de infiltración, porque teníamos un lodo de secado. El lodo se seca y se evacúa con más facilidad que el procedente de los tanques sépticos. Los tanques sépticos, entonces, es más difícil porque hay que colocar entonces una bomba de succión para poder remover eso, y normalmente se limpian todo, pero tenemos que dejar siempre un poco de lodo, porque si no, esa digestión de lodo va a ser más lenta, porque tiene que nuevamente aclimatarse esos microorganismos que se encuentran allí. Las aguas servidas que se introducen en el tanque INHOF no necesitan tratamiento preliminar, salvo en el caso de una criba gruesa y la separación de las arenillas. Pero estas arenillas caen por el sistema de sedimentación, y que no necesitamos entonces. El tiempo de retención de estas unidades es menor en comparación de las lagunas.
El diseño del sistema de tanque in-off está basado igual en un diseño hidráulico. O sea que no tenemos allí que si tenemos edad de lodo, tiempo tenemos la parte hidráulica, es decir, el caudal, que es el que entra, que necesitamos conocer, y el tiempo de retención. Con ese caudal y el tiempo de retención calculamos volúmenes. Vamos a ver si... Creo que no tengo esa expresión así. A ver. Con el tiempo de retención diseñamos eso. Así que nosotros nos vamos a la parte de, de volumen, la parte geométrica, es decir, saber cuál es la longitud que nosotros tenemos una relación de largo-ancho para que dé nuestro sedimentador, que es la parte superior, y que necesitamos el tiempo de retención. Igual, los costos de construcción, operación, eran relativa, o sea, bajos comparado con un sistema de tratamiento de lodos activados. Pero que tenía su tratamiento, inclusive se utilizaron. El sistema que yo vi en Chorrera, había una placa que me parece que era 1937 o algo por el estilo, que se había construido ese sistema allá y que bueno, probablemente ya se ha perdido y que hay muchas cosas que hay que recuperar, pero bueno, que se pierden por el desuso, por las nuevas tecnologías. Y que, le comento es porque cuando estaba haciendo mi tesis tenía que investigar y que dimos con investigar de dónde habían sistemas similares y dimos con ese filtro biológico. Mi tesis fue sobre evaluación de filtros biológicos. Entonces, y que el filtro biológico que tenía yo era sobre un tanque INJO y el otro que tanque séptico, y luego se fueron haciendo modificaciones de tanque séptico con filtro biológico enterrado, tanque séptico con filtro biológico abierto, y que hay muchos problemas. Son adecuados para ciudades pequeñas, comunidades donde no se necesita una atención constante y cuidadosa, pero hay que tener cuidado en el aspecto de, de, de cercarla, de no tener estructuras que tengan al aire libre allí. O sea, tenemos la estructura al aire libre y cualquier persona puede entrar y creer que eso es una piscina para bañarse, pero no, porque tenemos el sedimentador en la parte central y que es largo. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado, que no es que vamos a construir algo y se deje. Ha habido sistemas mucho mejores que igual sin mantenimiento fallan, se dañan. Una desventaja es que las estructuras salen profundas, como es un sistema en el cual tenemos una parte superior sedimentando y tenemos una parte inferior digiriendo los lodos, entonces las estructuras se hacen profundas. Entonces, hace superior de 6 metros, allá la estructura llega hasta 9 metros por muy pocos cálculos que queramos hacer. Tenemos una zona de fondo de digestión de lodo, tenemos una zona para almacenaje de lodo, tenemos una zona para la sedimentación o una parte de transición entre las partículas y lo que flota, y tenemos entonces la parte superior que es el sedimentador. Entonces este sedimentador, entonces tiene que tener la capacidad para sedimentar y para almacenar esa cantidad de agua en el tiempo específico. Si la estructura, si hace un rato nosotros necesitábamos con una profundidad, quizás los tanques sépticos tienen una profundidad de 1,50 m, 2 metros, en un tanque in-house que tengamos 6 metros a 9 metros, ya tenemos una cantidad de agua más y tenemos que hacer entonces estructuras que soporten esa obra masiva de concreto y agua que va a estar colocada allí. El efluente que sale del tanque también es de mala calidad orgánica y microbiológica, por eso que entonces tenía seguido de un filtro biológico para poder remover un poco lo que era o mejorar la calidad orgánica. Sin embargo, también la microbiología tenía que hacer entonces un tratamiento para esta puede causar malos olores, pero si su funcionamiento no es adecuado, o si inclusive si está adecuado, pero ese mal olor
en realidad es muy localizado. Usted puede pasar y caminar encima del sistema y no siente los olores. Pero si no hay, y la parte de la nata sí hay que removerla, porque allí es donde está respirando. Entonces, si los gases se mantienen ahí, comienzan a estar tapado eso, entonces ese se va a generar más los olores producto de las grasas que están en la parte superficial. Aquí teníamos, quería ver si podía mostrar una vista en 3D de un tipo de este sistema. Este es un sistema en el cual tiene los sedimentadores hacia un lado, pero el agua llega y los sedimentadores llegan hacia un lado y se puede ir hacia el fondo igual, ¿no? Lo que necesitamos nosotros es igual, tenemos tres zonas para el diseño del tanque INJO. Una que es el diseño del sedimentador, que es la parte superior. Tenemos un diseño del digestor, que es la parte baja de esto, en la parte de esta que tenemos en la parte del fondo, en la cual esto está construido o diseñado con una pirámide truncada allí para que se mantengan los lodos más digeridos allí y yo pueda, como lo que le mencioné, de accionar una válvula que haga que entonces que el mismo empuje del agua que está por encima de ella haga que los lodos vayan saliendo y esos lodos entonces se llevan a lo que es un lecho de secado. Un lecho de secado no es más que una cama de arena y piedra con una granulometría en la cual permite que el agua se quede allí estancada y se seque. Bueno, el agua se va a recoger y se vuelve al sistema de tratamiento y lo que queda en la parte superior es los lodos. Normalmente esos lechos de secado están cubiertos para evitar que en el clima nuestro de la lluvia constante, entonces durante la época del invierno no tengamos problemas con nuestro lecho secado. Así que se va descargando los lodos eventualmente y se permite entonces que esto seque. Se forman unos lodos allí cuarteados, como vieron en algunas imágenes que yo he mostrado, y que entonces ya el lodo había que analizarlo y clasificar y ver qué uso se le pueda dar a estos lodos o que cumpla con la normativa para poder descargarlo o darle algún otro tratamiento. Ahí tenemos la lista, traté de hacer un videito de ver un tanque y ustedes vean lo profundo que son estos tanques de INJO. Ahí tenemos la vista esa es la cámara de sedimentación. Y tenemos el lado de los respiraderos a un lado. Ya dependiendo de la área de respiradero, normalmente se deja a los dos lados. Aquí se ha tratado de aprovechar las paredes de eso para poder hacer esa sedimentación. El agua entra por una cámara, una cámara de esa y sale por la otra, ¿no? Ya sedimentada el agua. Y que entra por aquí y sale por este lado. Bueno, ahí faltó el dibujo de la tubería y ya después luego va hacia un tratamiento secundario, ¿sí? Para eso. Ahí hay una empresa que tiene un video allí de la construcción por parte de un sistema de INJO. Ahí tenemos la sedimentación o los sedimentadores. Esta primera es una pantalla para poder que el sedimento, el agua, ahí tenemos el agua y los lados laterales, esos que están en grises, son la zona de la ventilación. Así que nosotros necesitamos ventilación, la zona de la sedimentación y la zona de los lodos. Aquí tenemos una vista
del mismo sistema que hemos mencionado. Aquí tenemos el área de los lodos, aquí tenemos la tubería de extracción de lodo, aquí tenemos el área del sedimentador, aquí llega el agua, aquí hay una pared para poder que no me produzca un flujo allí en la parte superior, entonces que me entre y me reduzca la velocidad porque van llegando con cierta velocidad. Entonces nosotros necesitamos ya allí hablando de que tenemos tiempo de retención de 1.5 a 2.5 horas. Así que si nosotros tenemos un caudal, igual multiplicado la población por el caudal unitario, tenemos entonces este caudal multiplicado por el tiempo de retención, en este caso del sedimentador, tendríamos entonces el volumen de agua del sedimentador. Entonces aquí, si tenemos este sedimentador, podemos determinar o tenemos que determinar también cuál es la carga superficial o la carga hidráulica superficial de ese sedimentador, y con la carga hidráulica superficial de este sedimentador y el caudal que va llegando podemos determinar entonces cuál es el área superficial. Y al determinar el área superficial nosotros podemos establecer entonces ya los parámetros de ancho y el largo, también con una relación largo y ancho. Entonces, lo primero, con esto que tenemos aquí, verificamos si nuestra tanque, aquí con esta forma triangular, o sea, con este triángulo multiplicado por la longitud, tenemos el volumen para poder guardar el agua o tener el agua que va a obtener el tiempo de retención necesario. Si ese volumen, este volumen que está aquí, me da mayor de lo que yo necesito, estamos bien. Si me da menor, entonces se construye o se diseñan estas partes que venimos aquí, que viene esta parte, que esto sería el complemento del volumen que nosotros necesitamos. Es decir, tenemos el volumen total, tenemos el volumen que en el sedimentador en la parte triangular, y le almacenamos o le colocamos un volumen adicional para la parte que nos falta. Y colocamos un sobrebordo aquí para poder evitar de que tengamos en algún momento un caudal superior o muy alto de lo que nosotros no hemos esperado y nos vaya a rebasar el sistema, ¿no? Entonces tenemos que tener la sección esta es en forma de V y tiene de 50 a 60 grados de pendiente, así que al tener esto de 50 a 60 grados de pendiente y este ancho, nos da a nosotros entonces cuál es la profundidad que tiene este elemento. Ya nuestro tanque tendría esta profundidad más esta otra profundidad. Ya con esto tendríamos nuestra primera parte del diseño del tanque Inhofe. Esta parte que está aquí, o esta zona, hay primero que hay una arista de esto, de esta placa o de esta plancha, que es más larga, que sobresale, en la cual los sólidos que van cayendo aquí se vienen por aquí. Aquí hay una apertura de 15, 20 centímetros, sí, grande, para permitir que el agua de los sólidos sedimenten aquí. Recordemos que esto tenemos un sistema tranquilo y que va a pasar el agua de este punto a este punto en ese tiempo, y que parte entonces los sólidos van a caer y van a quedar atrapados aquí, porque cuando comienza entonces alguna parte de estos lodos a generar gases, estos gases comienzan a tratar de buscar y no salen por este lado, sino que van a salir por esta zona que son la parte de la ventilación. Los gases normalmente salen de estos sólidos y esos gases arrastran partículas que estén flotando aquí y que van entonces a llegar hasta esta zona. Bueno, aquí tenemos 15 a 20 centímetros, de modo que impida el paso de gases. Esto es para que los gases no entren nuevamente por aquí, sino que se tomen otras zonas, se vayan para allá. Bueno, el tanque nuevamente, el digestor
Ya la primera etapa es esta que habíamos mencionado, que es el tiempo que nosotros tenemos de retención y el tiempo y el volumen y la relación largo-ancho. Tenemos ya cuánto es esto de ancho, cuánto es esto de largo. Tenemos, eh, tenemos entonces este espacio que lo vamos a dar como un porcentaje del área superior, y ya tendríamos entonces cuánto es el ancho total del tanque Inhofe, que va a ser igual al ancho total aquí de la zona de lodo multiplicado por el fondo. Tendríamos entonces el área superficial de la zona de lodo. En esta tolva de lodo ahora necesitamos saber qué cantidad de lodo nosotros vamos a tener allí. Entonces vamos a tener igual 70 por la población por un factor que es 0.5 para el área de nuestro medio, dividido entre 1000, tendríamos entonces el volumen. Este es prácticamente similar a cuando calculamos los volúmenes de lodo para el tanque séptico. Tendríamos entonces el volumen en metros cúbicos. Aquí sería en metros cúbicos, y ya con el área superficial que nosotros tenemos, vamos a decir entonces cuánto es esta profundidad que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos un fondo aquí donde vamos a guardar los lodos, que es una forma de pirámide truncada, y con la ecuación de la pirámide truncada nosotros podemos determinar aquí también, y tenemos esta geometría, tenemos este ancho, tenemos este ángulo que también está entre 10 a 20 grados, aquí está de 15 a 30 grados, la pared es esta, y que con esto podemos nosotros determinar cuánto es el volumen que cabe en la pirámide truncada. Como tenemos una cantidad de lodos que tenemos que ubicar en nuestro sistema de tanque Inhofe, entonces ese volumen de lodos sería eso menos este que ya cabe aquí, daría entonces la altura que yo necesito adicional para los lodos que se me van a quedar en este sistema por el tiempo que nosotros vamos a estar teniendo esa acumulación. En la altura máxima de los lodos debe estar a 50.5 metros por debajo del fondo del sedimentador, es decir, que existe esta zona de color amarillo, que hay una zona de 0.5 metros para que los lodos estos no se interfieran con el movimiento de aquí. Esto es, esperemos, aquí se va a dar una sedimentación tipo 3, tipo 4, en la cual tenemos nosotros este espacio disponible para esos lodos. Sin embargo, como ya le dije, nosotros diseñamos esto por método ya la parte hidráulica, es decir, la capacidad que tiene por el volumen, por el tiempo de retención, ahora por la parte geométrica, de que tenemos una forma triangular, una forma pirámide truncada, y podemos nosotros entonces establecer esta geometría. Aquí en la parte superior de esto se deja un porcentaje del área. Déjenme ver si... Está, sí. Ahí, rápido. El tiempo requerido para la digestión de lodo es de 30 días. Entonces, en esos 30 días vamos a tener una cantidad de lodo que vamos a, como le dije, esta válvula que está aquí se abre, y esto entonces, el agua que está en la parte superior aquí, comienza a tratar de salir, y lo que expulsa son los lodos. Esa parte de ¿se acuerdan cuando veíamos lo del sedimentación tipo 3, creo, sí, tipo 3, en la cual había un flujo de lodo? Bueno, esos flujos de lodo hace que empuje este lodo por esta tubería, y esta prácticamente esta hace de ventilación de los lodos, y esta tubería hace que salga el lodo por aquí, y de aquí va al lecho de secado. El diámetro mínimo para la tubería para la remoción de lodo es de 0.2 metros, y te va a 15 centímetros por encima del tanque que está aquí, para permitir que los gases salgan, ¿no? Y como este nivel que tenemos aquí, es poco probable de que los lodos vayan a salir por acá, porque lo que va a salir es que va a irse por el lado más fácil.
y se va a ir por este lugar acá donde ofrece menos resistencia, y tenemos esta agua va a estar empujando y así que no vamos a tener, este nivel se va a mantener aquí, pero cuando el agua comience a salir, esto comienza a salir. La zona de ventilación y la cámara esta que estamos aquí en la parte superior van a tener 30% de la superficie libre del tanque. Es decir, que este espacio, esta superficie sería el 30% de todo. ¿Eh? Porque de lo que nosotros tenemos en todo, multiplicado por 0.3, y ese todo va a ser este valor más este valor. Ya tenemos esto, y ahí podemos despejar cuánto va a ser entonces este ancho de la parte que nosotros vamos a dejar para esto de la ventilación, de la zona de ventilación de las naves. Le mencionaba un borde de 30 centímetros mínimo, que es un borde en esta parte, una borde en esta parte, y este está abierto y accesible para poder extraer los lodos flotantes. Es decir, que usted aquí, estos lodos, va a haber un mantenimiento para este sistema que extraiga esos lodos. Aquí es como se ven en un lecho de secado, ya los lodos, porque aquí, bueno, este es de otra, no es de un tanque séptico, pero aquí ya están unos lodos ya secos y que se remueven y se hacen su prueba, su análisis para poder entonces descartar o descargar esos lodos. O sea, el leche digerido son deshidratados y la forma más fácil o económica es mediante estos lechos de secado, pero eso se hace para pequeños lodos. Para una cantidad de 70 toneladas por día ya no es imposible. Tendríamos que tener un super campo de fútbol para poder guardar todos esos lodos. Aquí la profundidad no es muy grande. Un lecho de secado, entonces, se construye por capas de concreto, ladrillo, se colocan medios filtrantes. Vamos a ver dónde está. Bueno, se colocan medios filtrantes en la parte inferior, así que el agua que teníamos aquí, que venía con los lodos, percola y se va entonces de regreso a la planta de tratamiento, y aquí sale este lodo. La granulometría ahí es arena, grava, para permitir que eso es como un filtro normal de agua potable. Entonces tendríamos eso. Bueno, ya con esto hemos concluido. Finalmente yo quería mostrarles el por qué a veces se mencionan que los sistemas de tratamiento, que el IDAN debe tener la obligación de poder operar todos estos sistemas de tratamiento. ¿Sí? Que hay, probablemente ha habido quizás una falta de esto. El decreto ejecutivo 268 del 6 de junio del 2008 reglamenta el traspaso de los sistemas o plantas de tratamiento de aguas residuales de conformidad a los artículos 41 y 52 de la ley 77 del 28 de diciembre del 2001, que reorganiza y moderniza el Instituto de Acueducto y Alcantarillado y se dictan otras disposiciones. Por eso que está ahora mismo el mismo programa de saneamiento de la bahía dándole operación y mantenimiento hacia esa planta, porque ese es uno de los proyectos más grandes. Sin embargo, yo siempre he creído que los estudiantes de la universidad, tenemos en todas las áreas, podemos hacer mucho por todo el sistema de tratamiento de agua. Ahora se están construyendo más plantas a nivel nacional y necesitamos más profesionales que puedan tener el conocimiento del por qué ciertas cosas, o de ver de que este sistema se ha construido de esta forma, que no se puede hacer tapar esto porque tenemos que hacer esto, que tenemos diferentes plantas de tratamiento. Muchas tecnologías están llegando últimamente y que deberían también tener quizá la universidad, un brazo un brazo investigativo para poder llevar a cabo nuevos parámetros, nuevas ecuaciones. Estamos utilizando ecuaciones de la OMS, la OPS, de la OPS para nuestro área, para los diseños, o ecuaciones que se derivaron en otras latitudes, con tecnología que muchas veces no se utiliza en otros lugares. Por ejemplo, el utilizar cloro para un sistema de tratamiento de aguas residuales no se utiliza en otros países. Por eso que ahora en la segunda parte se va a utilizar
luz ultravioleta, que es lo que dijo él, UV, la ultravioleta, y que en el caso de la luz ultravioleta ya probablemente había que analizar ahora qué tan costosa van a ser el cambio de todas estas lámparas de luz ultravioleta, qué cantidad de agua vamos a tratar allí, si de verdad al final ya no tenemos, lo que no queremos es los microorganismos que vayan hacia la bahía, pero tampoco queremos que tratar el agua que quede con cloro por la formación de muchos compuestos que se han visto que son cancerígenos, cloramina, nitro, compuestos clorados que se pueden entonces descargar allí hacia la bahía. Claro, revisar que la cantidad de cloro residual es más baja, que la línea que se tiene de al final, después de los cloros, de la cantidad de cloro que se le añade para microorganismos. Pero en otros países lo que se hace es que después se añade cloro, se pasa por otros químicos que le quita el cloro, para no tener el riesgo de que nosotros, ni por distancia ni por nada, cómo estará entonces los compuestos clorados al final. ¿Y qué es lo que pasa con los compuestos estos clorados al final? Que eso va a poder reaccionar con materia orgánica que va a estar en la descarga del río o la misma agua que tenemos nosotros allí. Así que hay que tener, creo que, inventario de todas estas plantas, conocimiento de cómo funciona cada una de ellas, que es un trabajo de una gran unidad dentro del IDAN que se requiere especialización y especialidades para esto, y que probablemente no se ha dado ese enfoque necesario. Y que nosotros, claro, como universidad podemos dar entrenamiento a esas personas en todos estos temas que estamos cada rato trabajando. Yo estuve trabajando en un proyecto de remoción de nitratos, y yo lo voy a aplicar en una clase cuando sea el momento de esa tecnología de remoción de nitratos, y por eso uno a veces habla de la diferencia, diferentes formas de hacer ciertas cosas. Bueno, yo por ahora he terminado, y que vamos entonces a darle oportunidad a las preguntas que tengan ustedes. ¿Sí?